bueno alabar a Dios. Así que te pido de parte de Dios que abras tu boca y lo alabes y lo bendigas y lo exaltes. Ahora sí, preséntate a Él y yo me presento a Él por medio de la sangre de Cristo, por medio del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora también invoca a Dios sobre esta nación y dile: Señor, hemos creído que nuestra nación es para ti. Hemos creído que nuestra nación algún día llegará a caminar bajo tus preceptos, bajo tus mandamientos, toda la nación. Señor, invocamos tu misericordia sobre esta nación. Señor, te pedimos que por tu misericordia, Dios de la gloria, sea alcanzado este candidato que está herido gravemente, muy gravemente, en esa clínica Santa Fe. Que tu misericordia lo alcance para levantarlo. También te pedimos por la bebé Ana Lucía, para que en tu misericordia extiendas tu mano allí y le sanes, le restaures y hagas una obra grande a través de lo que está pasando en su papá, en su mamá, en sus abuelos, en sus tíos, en su familia, para que esto sea usado para mirarte a ti como Rey, como Salvador. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por favor, abran su Biblia en el libro a los Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor, en la que nos vamos a sumergir haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la sangre preciosa del Señor Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Proverbios 23, 7. Dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Busque Proverbios 16, 1. Un poco atrás, búsquelo. Proverbios 16, 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y busque un poquito más adelante, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Título de la enseñanza hoy: que mis pensamientos no me destruyan. Que mis pensamientos no me destruyan. Que mis pensamientos no me destruyan. Tome asiento. La Biblia habla que de acuerdo a lo que reaccionamos, a lo que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas veces habla nuestro rostro. La Biblia habla de un gran impacto emocional para alguien y dice tal cual: demudó su rostro, lo cambió. La Biblia habla de que cuando Dios, el Señor Jesús, les habló a los discípulos, se les notó la tristeza en su rostro. ¿Qué se ve hoy en día en muchos cristianos? Un rostro abatido, derrotado. Se nota a leguas el yugo de la depresión, de la ansiedad, de la derrota.
Se nota a leguas en los rostros de muchos la desesperanza, la incredulidad. Dios ama a su pueblo y Dios ama a sus hijos e hijas. Y hoy trae esta palabra para volvernos a recordar que Él no quiere a su pueblo destruido, ni que se destruya a sí mismo. Porque hay ejemplos en la palabra de Dios que nos recuerdan que hubo gente que no la destruyó el diablo, que no la destruyó Dios, que se destruyeron a sí mismos. Hay una mujer de Lot que vio los ángeles, que vio el mover de Dios en la naturaleza, que vio la diferencia entre la depravación y las tinieblas de una ciudad y la pureza y la santidad entre los enviados de Dios. Pero aún así, con sus decisiones, prefirió destruirse a sí misma. Hay un Judas que habla la palabra, que vio a Jesús levantando a los muertos, limpiando a los leprosos, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Pero Judas fue terco y prefirió terminar destruyéndose a sí mismo. Hoy Dios te trae esta palabra, nos la trae a todos. Quizás haya alguien que quiera cambiar su camino hoy. Quizás haya alguien que quiera tomar un nuevo rumbo. Bíblicamente, lo que hay en el alma y en la mente del ser humano, eso lo llevará, eso lo guiará, eso determinará los demás elementos de su vida y sus disposiciones. Bíblicamente, lo que hay en los pensamientos, en el alma, la persona terminará haciendo. Si una persona se ve angustiada, derrotada, fracasada, deprimida, significa que esa expresión corresponde a lo que esa persona tiene en el alma. Tiene el alma enferma y necesita sanidad del alma. Y la única sanidad para esa alma se la da Dios. Mucha gente, cuando está enferma del alma, se refugia quizá en el licor, o en las drogas, o en la pornografía, o en una aventura amorosa. O mucha gente quiere refugiarse en un negocio, en el dinero. Nada de eso va a sanar el alma. El único que puede sanar el alma se llama el Dios de los ejércitos de Israel. El único que tiene la medicina, la sanidad y la curación para el alma es Dios. En estos versículos 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Habla de un avaro, pero habla de cualquier ser humano. Cualquier ser humano, conforme es su pensamiento en su corazón, quiere decir que conforme es su pensamiento más íntimo, así va a ser él. Y a veces no se da cuenta que está afectando a otros, que está dañando a otros. ¿Cuántas mamás se encierran en su terquedad amorosa, en su obsesión amorosa, y no se dan cuenta que están haciéndole daño a unos pequeños, a unas pequeñas?
Dice, mas su corazón no está contigo. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Oh, cuántas cosas el hombre, el ser humano, quiere disponer en su corazón. Hagamos, compremos, vendamos, paseemos, comamos, bañémonos, vistámonos. Hasta a veces la gente dispone en su corazón quitarse su vida. Dice más Jehová, es la respuesta de la lengua. Como queriéndonos decir hoy, Dios, pueblo mío, yo sé que tienes muchas disposiciones en tu corazón, pueblo mío, pero no todas esas te convienen, pueblo mío. ¿Por qué no preguntas por mí? Te dice Dios. ¿Por qué no preguntas por mi palabra? Te dice Dios. ¿Por qué no buscas mi presencia? Te dice Dios. Para que tus disposiciones del corazón no te terminen dañando. Para que las disposiciones de tu corazón no terminen destruyendo. El versículo 9 de Proverbios 16 dice, el corazón del hombre, del ser humano, piensa su camino. Oh, cuántos pensamientos puede haber ahorita en tantos corazones que hay aquí. ¿Habrá camino de paz? Sí, de pronto en algunos, pero habrá camino de guerra en otros. Salir a hacer la guerra en la casa. ¿Habrá camino de reposo? Tal vez lo hay, pero habrá camino de angustia en muchos. ¿Habrá camino de fe en algunos? Tal vez, pero habrá camino de incredulidad en muchos. ¿Habrá camino de obediencia a Dios? Quizá alguien en su corazón dice, sí, yo quiero obedecerle a Dios, pero también habrá camino de desobedecerle a Dios. Haré lo que me da la gana, haré lo que a mí me parece. Sin embargo, Dios es tan bueno que dice en el versículo 9 de Proverbios 16 que Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántos pasos hoy en día están torcidos? Torcidísimos. Porque al hombre le pareció bien su camino y no le consultó a Dios. O a la mujer no le pareció bien su camino y le consultó a Dios. Tengo que hablarlo directamente. Aquí hay personas que ya están en camino muy peligroso de depresión. Aquí están con nosotros hoy. Aquí hay personas en camino muy peligroso de terquedad, de ansiedad, de incredulidad, de no querer vivir. Aquí están hoy. Por eso sería que Dios se manifestó como se manifestó, para querernos decir, yo sé tu camino que llevas depresivo, yo sé tu camino que llevas terco, yo sé tu camino que llevas de desánimo, yo sé tu camino que llevas de incredulidad, pero yo quiero enderezar tus pasos. Bíblicamente, lo que hay en el alma y en la mente determina toda su vida. El día que se acerque tu hora y mi hora, ¿usted cree que ese día llegará? Es diferente que se acerque esa hora y ese momento con una angustia desbordada, con una incredulidad desbordada, a alguien que en sus pensamientos y en su corazón
tenga la seguridad que hay un Dios eterno y que hay vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Hay una enorme diferencia. Aún en la psicología, porque no faltará la persona que cuestione y diga, eso es la Biblia, pero ¿qué dicen los científicos? Pues los científicos dicen, los psicólogos y psiquiatras, lo que el hombre piensa, eso es lo que el hombre hace. Y se refieren a la influencia del pensamiento en las acciones y comportamientos. Ustedes que están escribiendo ahí deberían escribir pensamiento, una flechita al frente, y escribir acciones y comportamientos y subrayarlo y encerrarlo y preguntarnos cómo están mis acciones, cómo están mis comportamientos, están de acuerdo a lo establecido por Dios, están de acuerdo a lo pedido por Dios, están de acuerdo a lo planeado por Dios. Y si la respuesta es no, te tienes que devolver y decir, entonces la falla está en los pensamientos que tengo. Esta frase que dicen los psicólogos y los psiquiatras enfatiza la conexión, una conexión que hay entre los pensamientos y las elecciones. Yo le pedí a Dios tanto anoche y esta madrugada: abre el entendimiento, Dios, porque le oye uno a gente decir, el mensaje fue para mí. ¿Y dónde estuvo el cambio? Y a veces lo dicen con una risita, no sé si burlona, todo el mensaje me cayó a mí. ¿Y dónde estuvo la transformación? ¿Por qué la misma guerra en el hogar? ¿Por qué la misma grosería en el hogar? ¿Por qué la misma patanería? ¿Por qué la misma altanería? ¿Por qué la misma incredulidad? ¿Por qué el mismo deseo de volver a pecar? Entonces, si el mensaje le cae a alguien, que no sea solamente para decir que se le dijo a él, que lo tome, que lo alimente, que lo coja, que lo haga suyo, porque seguramente este mensaje es para enderezar los pasos. Dice que hay conexión entre los pensamientos y las elecciones. ¿Qué estás eligiendo hoy? ¿Morirte en vida y de paso matar a tus hijos o a tu hijo? Ay, no. Claro, porque si tu hijo te ve una depresiva todo el día, ¿qué crees que va a hacer él con la vida? ¿Qué vas a elegir hoy? Hoy, ¿qué vas a elegir? ¿Cambiar o seguir igual? Muchos, cuando Jesús les ofrece la vida, eligen la muerte. ¿Cómo es eso? Hay cristianos que hablan, que piensan más en morirse, en quitarse la vida, en vez de arrepentirse y convertirse y quererse llenar del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Mi hijo menor está en una salida de la universidad de geología, y en pleno, decía mi hijo Miguel, qué salida tan pedagógica, en plena geología, y hubo el temblor por allá donde estaba, y se cayó, se desprendió un pocotón de montaña donde estaba él, y lo guardó Dios. Lo guardó Dios porque lo presentamos a Dios, porque elegimos a Dios. Lo guardó Dios porque usted ayuda a orar a la iglesia uno
por otros para que Dios guarde a los nuestros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Conexión entre los pensamientos y las elecciones. ¿Vas a elegir morirte en vida? ¿O seguirte morir en vida y de paso hacer morir a otros en vida? ¿Vas a elegir ser una incrédula o un incrédulo más y de paso llevar la incredulidad a tu casa? ¿Qué vas a elegir hoy? ¿A Dios o a las tinieblas? Y hablan también de la importancia de cultivar pensamientos. Estoy hablando de lo que dicen los psicólogos, de cultivar pensamientos positivos para lograr cambios en la vida. Vuelvo a repetir, es como si yo les traje un doctor o una doctora y le dijera: doctor, doctora, ¿qué ve usted aquí? Y dijera: veo rostros regulares por la depresión, por la ansiedad, por la incredulidad, por el desánimo. Y yo le dijera: doctor, doctora, hágame el favor, explíqueme qué le puede estar pasando a ellos. Y él dijera psicológicamente lo que ellos piensan, lo que ellos guardan en lo profundo de su ser. Eso es lo que terminan haciendo. Y demudan el rostro y se ven tristes y se ven derrotados, porque ese pensamiento de derrota, ese pensamiento de fracaso, ese pensamiento depresivo vive con ellos, se acuesta con ellos, se levanta con ellos, y a donde quiera que estén va con ellos. Y si yo le dijera: doctor, doctora, ¿y qué se puede hacer por ellos? Tal vez él me dijera: pastor, enséñeles a cultivar pensamientos positivos para lograr cambios en la vida. Y yo le diría: gracias, doctor, gracias, doctora, por habernos enseñado. Y me pararía y diría aquí: vergüenza debería darnos, pueblo de Dios. ¿Qué más pensamientos positivos que la palabra de Dios? ¿Qué más pensamientos hermosos y poderosos que la palabra de Dios? ¿Qué más pensamientos hermosos cuando Dios se ha manifestado? ¿Qué está pasando, pueblo? Que hay una conexión que hoy se debe romper en tu vida. ¿Con qué? Con los pensamientos que te hacen daño. Si alguien lo cree, que alabe a Dios, se lo bendiga y lo exalte. ¿Quieres la victoria? ¿Quieres la victoria? Tienes que cambiar. Dile a la persona al lado: ¿tienes la victoria? ¿Quieres la victoria? ¿Quieres una victoria grande? Tienes que cambiar. Pablo, un apóstol tremendo, se dio cuenta de esto. Hombre sabio ese. Ese hombre sabía de idiomas, de culturas, de política, de leyes, de psicología, y de la más profunda sabía, y de psicología de Dios, y de psicología de los hombres. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo le voy a ir explicando cada versículo. No se adelante, tenga la amabilidad.
Dice, porque andamos en la carne. Lógico, usted no se puede zafar de su cuerpo. Usted no se puede zafar de su naturaleza carnal. Su naturaleza carnal y mi naturaleza carnal está contaminada de la rebelión de Adán y de Eva. Está contaminada de la disposición a desobedecerle a Dios y a escuchar al diablo. La naturaleza carnal está contaminada de unos deseos que inclinan a hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado. Sin embargo, él dice aquí, no militamos según la carne. En pocas palabras, aunque tenemos un cuerpo, aunque tenemos una carne, aunque tenemos unos deseos de la carne, ya somos cristianos y ya no procedemos conforme a la carne, ya no procedemos conforme a los deseos de la carne, sino procuramos someternos a Dios, someternos a su palabra, someternos a su presencia y detener esa carne para que la carne no nos destruya. Dice el versículo 4, el conflicto sigue subiendo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando él está hablando de armas, está diciendo, prepárate, lector, prepárate, iglesia, porque hay un conflicto grande ahí y el conflicto no lo puedes resolver si no tomas las armas. En pocas palabras, te digo a ti que vienes hoy, esa depresión que te hace llorar cada ratico, esa ansiedad que te hace explotar como un volcán, decir unas groserías terribles en tu casa, esa depresión que te hace que no quieras comer y de paso no le quieras dar comer a tu casa. Yo te digo, si tú no quieres comer, pues no comas, pero dales alimento a tus hijos. Allá tú eres un viejo o una vieja, ya sabrás si comes o no, pero no le quites el alimento a tus niños. Pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Está diciéndole, Señor, a través de Pablo a toda la iglesia, prepárate, iglesia, porque vas a tener una guerra poderosa, no contra el diablo, no contra los demonios, no contra las huestes de maldad, sino contra lo que está en tus pensamientos que tanto te hace daño. Sino poderosas en Dios, dice aquí, para la destrucción de fortalezas. Son fortalezas tan peligrosas que la única salida que da Dios y la palabra es que sean ¿qué? Destruidas. Tú eres capaz de decirle a la persona de al lado, hay fortalezas dentro de nosotros, dile así. Que Dios nos pide que sean totalmente destruidas. Destruidas. Por favor, pensemos, sí, me ayuda a pensar. Oiga, esas fortalezas tienen que ser sumamente peligrosas para que Dios las mande destruir. Y no está hablando del diablo, de los demonios, sino lo que el diablo ha conseguido hacer dentro de la mente y del corazón de muchos. Y está diciendo que usted y yo necesitamos armas poderosas en Dios, no de Dios. ¿Sí? Su Biblia dice armas poderosas en Dios, no de Dios. Porque ahí está la confusión. Porque mucha gente quiere las armas poderosas de Dios. Ay, sí, que Dios venga y me libere, pero vuelvo a la casa a pelear y a gritar y a vociferar y a amenazar. Ay, sí, que Dios
me traiga ese novio que tanto me hace falta. Esas son deseos que tal vez no agradan a Dios. Ay, sí, que la sangre de Cristo tiene poder y me limpie. Eso es la bruja, ese es el hechicero, eso fue la vieja, esa bruja que me echó el mal de ojo. No, hermano, habla de fortalezas que se han edificado en los pensamientos, en los sentimientos, y que el diablo trabaja perfectamente a través de ellos. Entonces está hablando que tú necesitas unas armas en Dios. O sea, tienes que meterte en Dios. Tienes que estar en Dios. Tienes que estar orando, buscando estar en Dios. Tienes que levantar tu vida espiritual en Dios. Tienes que levantar tu nivel anímico en Dios. Tienes que levantar tu forma de hablar en Dios. Tienes que levantar tu forma de caminar en Dios. En pocas palabras, si no comienzas a estar en el camino de Dios, esos pensamientos te van a destruir. ¿Cómo sabemos que son fortalezas tan peligrosas? Vamos a verlo. Por eso la Biblia dice: destrúyelas. Destruye esa depresión. Destruye esa ansiedad. Destruye esa incredulidad. Destruye ese sentimiento de autoconmiseración. Pobrecito yo, pobrecita mi casa, pobrecito todo, pobrecito el diablo, decía mi pastora, porque él está condenado eternamente. Dice el 5, derribando argumentos. Esas fortalezas que producen argumentos, que se levantan tan tremendamente que hay que derribarlos. Amén. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fortalezas peligrosas, pensamientos obsesivos. Yo saqué una lista, me metí con el Señor y le dije: bueno, Señor, yo estudié la geología, estudié la psicología, pero tú me ayudas, tú eres la fuente de revelación, muéstrame. Y el Señor me dijo: de lo que tú has hecho el diagnóstico, ¿qué ves? Eso diles. Entonces el pensamiento obsesivo con el yo, una fortaleza: yo quiero, yo deseo, yo esto, es que a mí me hicieron, es que a mí me despreciaron, es que me despreciaron desde mi casa, es que me despreciaron desde niño, es que me despreciaron desde niña, es que nadie me ama, es que nadie me quiere, es que yo quiero esto, es que yo anhelo esto, es que yo quiero esto. Y Cristo diciéndote: ya no vivas tú, permíteme que yo viva en ti. Pensamientos obsesivos con el yo, para autodestrucción, muchos de esos. ¿Sabe que me impactó muchísimo cuando hablé con una doctora en la central hace muchos años? Ella hizo el instituto bíblico y le dije: doctora, tuve una ministración de liberación con una mujer que había sido violada por su propio padre, por sus propios hermanos, por sus propios tíos. Y le dije: fue terrible eso, una manifestación. Pero lo que me sorprendió es que ella se sentía culpable. Era la víctima, pero ella se sentía culpable. En pocas palabras, se sentía de haber sido una niña de 5, 7, 8, 9 de años y haberlos provocado. Después, con los años, entendí que eso era una fortaleza
fortaleza que el diablo le había metido. Y cuando ella rompió eso, pudo perdonar y perdonarse a sí misma. Pensamientos obsesivos con el yo. Y el diablo trabaja: tú no eres nada, tú no eres nadie. Y como están escuchando al diablo, verdad, yo siempre me paro y le digo al Señor, o al diablo si me escucha, le digo: tal vez no soy nadie ni nada para el mundo, porque dice que de lo vil, de lo menospreciado, de los del necio del mundo, pero soy un escogido por mi Padre eterno, soy un llamado por mi Padre eterno, soy un lavado y limpiado y santificado por la sangre del Cordero Redentor. Esto es tan importante, hermano. Yo espero que haya un cambio. Me aterrorizaría ver personas que les resbaló este mensaje. ¿Qué predicaron? Por allá de las fortalezas. ¿Y usted cómo está? Bien, yo alabo a mi Señor. Y en lo secreto lloro todo el día, porque me siento sola, abandonada, triste. Pensamientos del yo, muchos tienen que ver con la acusación. Yo no hice, yo no pude, yo no tuve, yo desperdicié. Mire, es tan tremendo como el diablo trabaja con el yo, que muchas veces el hombre se va de la casa tras la amante, y la mujer, en vez de tener su posición de dignidad y orar, se siente culpable de que el hombre haya decidido al amante y no la haya decidido a ella. Esa es una fortaleza que no quiere Dios, que quiere el diablo, porque si Dios la quisiera no la mandaba a destruir. Pensamientos depresivos. El depresivo bíblicamente anda abatido todo el tiempo. ¿Qué es el abatido? El que anda por el piso todo el tiempo. Su ánimo por el piso. Su deseo de vivir por el piso. Su deseo de disfrutar la vida. Es que usted no necesita $1,000,000 para disfrutar la vida. Hoy, si sale de aquí con su hijito o su hija y se comen un roscón con una gaseosa, dele gracias a Dios por esa oportunidad. Si lo va a aplaudir, alábelo y bendígalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Depresivos. En las mujeres se nota más, pero no significa que en los hombres no se note. La mujer que llora con facilidad puede tener episodios depresivos. El hombre, el varón que se siente decaído todo el tiempo puede tener episodios depresivos. ¿Qué otras fortalezas hay? Pensamientos de ansiedad. Miedo. La ansiedad y el miedo van muy acompañados. Hay un futuro, y en torno a ese futuro se sueña, se anhela. Y como no llega a ese futuro lo que se cree, comienza a producirse un deseo desbordado que se llama ansiedad. Entonces da miedo. Hay mucha gente con ansiedad. Dios dice en la Biblia: echa toda tu ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de ti. Nadie podrá excusarse delante de Dios y decirle
es que el pensamiento obsesivo me ganó. Y el Señor le dirá: ¿usted no leyó acaso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como un hombre fue capaz de vencer el yo y que no viviera él como él, sino Cristo en él. O alguien le dirá: Señor, es que yo no pude con los pensamientos depresivos. Me imagino que habrá suicidas que en el juicio del trono blanco le querrán decir a Dios: ¿por qué me dejaste suicidar? ¿Por qué no interveniste? Mi depresión. Y el Señor le dirá: ¿acaso yo no te dije que el Espíritu de Dios estaba sobre mi hijo, que vino a dar buenas nuevas de salvación, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrirle la puerta a los cautivos, a abrirle la puerta a los presos? Tú estabas cautivo, pero no quisiste ni siquiera oír las buenas nuevas de salvación. Habrá personas que dirán: Señor, no pude con la ansiedad. Y Dios le dirá: no te mandé, no te dije, no te di el ejemplo. A través de Pedro el apóstol, uno de los más ansiosos, uno de que tenía un carácter muy variable, que él aprendió a echar su ansiedad sobre mí. Y hay una fortaleza tremenda. Es el dominio de las emociones sobre el alma. Entonces es lo que se llama las personas emocionales. Toman una decisión por una emoción. Voy a poner un negocio. ¿Dónde? ¡Ay, aquí! Divino. ¿Por qué le gustó? Divino, ¿no vio? Aquí hay unos gatos negros y allá hay blancos y aquí hay unos árboles. Pero le preguntaste a Dios. No. Es que me pareció divino. ¿Ahí qué ganó? Una emoción. Ven un hombre. Ese es 1.95, ojos verdes, con patillas y pelo en pecho como me gusta. Pero tiene mala fama de ser un usurpador, de ser un abusador, de ser un seductor. No me importa. Me gustó. ¿Qué está dominando ahí? Las emociones, el sentimiento. Oiga, que se necesita la reconciliación en su hogar. Que usted es el cristiano y la cristiana y tiene que perdonar primero. No. Porque es que me hizo y me hizo y me hizo y me hicieron y me hicieron y me hicieron. Pero Dios te dice que perdones. No voy a perdonar. ¿Qué está ganando ahí? Las emociones sobre el espíritu. Es diferente cuando una persona está en el espíritu. Ese David le gustaba decirle a Dios: subiré. Y si Dios le decía sube, lo hacía. Si no, no lo hacía. Otra fortaleza: pensamientos recurrentes de los fracasos y de los temores. ¿Cuántos hemos fracasado aquí alguna vez siquiera? No hay ni uno solo que se pueda salir de la lista de haber tenido fracasos. O una sola. Pero una cosa es que tengas listas de fracasos que tuviste, a que esos fracasos te persigan toda la vida. Pero la realidad, amados y amadas, es que hay mucha gente deprimida, ansiosos, derrotados. ¿Por qué? Porque los pensamientos de fracaso y temor los persiguen ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Hay deseos, hay una fortaleza terrible, deseos incontrolables por lo perverso y por lo pecaminoso. ¿Cómo lo sabe usted, predicador, pastor? Porque muchas veces cuando se ministra espíritu
espíritu de pornografía, eso se manifiesta. Y le dicen a uno: es que pastor, yo veía la pornografía a las 3 de la mañana, 2:30 de la mañana. En un vaso de barro está la deshonra. En un vaso de barro para Cristo debe estar la honra. Y la honra está cuando el vaso de barro se limpia. Hay mujeres que tienen su relación sexual ilícita y se justifican: es que me sentía sola. ¿Cómo no, moñito, que Dios le va a aceptar eso? Es que me sentía triste y entonces Él me toca aquí la orejita izquierda y luego me toca la uñita derecha y ya. ¿Cómo no, moñito, que eso le va a valer para que Dios le diga que estás haciendo bien? Hay hombres obsesivos mirando a las mujeres. ¡Oh! Obsesivos a ver hasta dónde pueden llegar. Hablo de cristianos. Y insinúan, hermana, y nos podemos tomar un tintico. Pero usted es casado, no importa. Soy casado, pero no soy, dicen una palabrota terrible. Un tintico, pero en su apartamento, hermana. Esos son fortalezas que están ahí. Y ni hablar de otro pocotón, pero el tiempo no me da, de la codicia, de la avaricia, del egoísmo. Y Dios dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Yo no sé ustedes, pero para mí el tesoro más grande en esta tierra son mis hijos, son mis niños. Mis niños me transmiten vida a mí. Dios sabe cómo los cogen. A veces me tocan la cara, a veces los alzo, a veces me miran, me sonríen, me transmiten vida. Me dan ganas de vivir viéndolos a ellos. Me dan ganas de cuidarme para ellos. Me dan ganas de estar de aquí a 15, a 20 años cuando se casen o se gradúen. Pero me motivan también a enseñarlos, a formarlos, porque no quiero que historias terribles que yo viví se repitan en ellos. Y para eso tengo que procurar destruir todas las fortalezas que tenga que destruir dentro de mi mente y dentro de mi corazón. Las fortalezas son tan dañinas y peligrosas que el objetivo debe ser destruirlas, no hay otro. Lo leyó conmigo. ¿Por qué son tan dañinas y peligrosas? Porque son contrarias al plan de Dios y al propósito de Dios. Mire que aquí usted lo está leyendo conmigo en el versículo 5, dice que están contra el conocimiento de Dios. Nadie puede conocer a Dios, nadie puede conocer los planes de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios si no conoce a Dios. Son contrarias al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios principal hacia ti? ¿Cuál es? Es fuerte vivir estos momentos de una persona que usted compartió, que usted tocó, que usted recibió de él o de ella, que usted rió con ella, con él, y decir ya no está más.
en lo humano. Pero consuela poderosamente el pensar: su cuerpo perdió la batalla, pero su alma alcanzó la salvación. Entonces las fortalezas le gusta al diablo que el hombre y la mujer los tenga, porque sabe que son contrarias al plan de Dios y al propósito de Dios. El propósito de Dios declarado dice: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Alguien que levante las manos y diga así conmigo: prosperado en todas las cosas. Alguien que se ponga la mano en el pecho y diga: y tenga salud, así como prospera mi alma. Dele el aplauso si se lo va a dar el Señor. Por eso la prosperidad no llega. Por las fortalezas. Por las fortalezas. Porque como están, por las fortalezas que hay que destruir. Aclaro, porque hay fortalezas en Dios, ¿no? De esas no estamos hablando hoy. Estamos hablando de las fortalezas que hay que destruir. Estamos hablando de los pensamientos obsesivos con el yo, de los pensamientos depresivos, de los pensamientos de ansiedad, de las emociones, del dominio emocional sobre el alma, de los pensamientos recurrentes de pecado, de fracaso, de temor. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque llevan a la rebelión contra Dios y a la ignorancia espiritual. ¿Cómo? Explíquemelo, por favor. Es que ahí dice muy claro: derribando argumentos y toda altivez. Cuando usted habla de derribar es porque algo ha levantado mucho, ¿o no? O sea que usted está leyendo conmigo en 2 Corintios 10:5 que los argumentos y la altivez se han levantado al nivel del diablo. ¿Quién fue el primero que levantó argumentos allá en el Satanás? ¿Y quién fue el que se puso altivo en el cielo? Por favor, le pregunto. O sea que una persona cuando se levanta en argumentos y en altivez, ¿a quién le está siguiendo el juego? ¿Cómo lo ve Dios entonces? Como un rebelde y como un ignorante espiritual. Porque el que conoce a Dios no se pone a pelear contra Dios. Porque el que conoce a Dios no le lleva a la contraria a Dios. El que conoce a Dios se somete a Dios. El que conoce a Dios calla y enmudece. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El que conoce a Dios y Dios le dice: de aquí no pasas esta raya. Amén, Señor, tú lo has dicho. No se pone a, como yo digo, a barabiar contra Dios a ver qué pasa. Aquí Pablo les dice: no hay término medio. En las fortalezas malas no hay término medio. O se destruyen o ellas viven. No hay que medio destruir esas fortalezas, medio destruir esa depresión, medio destruir esa angustia, medio destruir esa desobediencia. Usted lee el 6 y dice: estando prontos para castigar toda desobediencia. Aquí hay mujeres que quieren castigar a todo el mundo y le dan a los niños, Dios mío, como si los niños tuvieran la culpa de sus propios fracasos. Y como yo digo, y si se atraviesa el gato y la gata, también el gato y la gata llevan ahí. Inocentes ellos por allá cazando ratones, y llegan a la casa y la mujer está malgando: pues usted también, por estar cazando ratones en vez de estar aquí conmigo. ¡Pum! Su palazo al pobre gato, a la pobre gata que no tenía nada que ver en el asunto.
Al perro, su patada, el pobre perrito allá sentado debajo de la mesa, pescando las migajas que caen de la mesa y ¡pum! Su patada, quite de aquí, perro sarnoso que no de esto. Eso sí castigan, pero la desobediencia se castiga. Oiga, búsquelo conmigo en la Biblia, dice, estando prontos, muy rápidos, para castigar ¿qué? Toda desobediencia. Desobediencia a Dios, desobediencia a la palabra, desobediencia a congregarse, ¿se castiga? No, esto no se castiga. Se quiere castigar al marido, se quiere castigar a la mujer, se quiere castigar a los hijos, se quiere castigar a sí mismo. Pero no se quiere castigar la desobediencia. Y mi Biblia ¿qué dice? ¿Qué es lo que hay que castigar? Toda desobediencia. ¿Sabe cómo se castiga la desobediencia? Cuando su obediencia es perfecta. Mire, no arriesgue su familia. Si Dios le dio a usted una orden, no arriesgue su familia. Eso lo aprendí de un siervo maestro mío. Dijo, Abraham tentó a Dios, porque Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela, sé obediente, deja tu casa, deja tu tierra, deja tus parientes, todos. Y se llevó al papá. Abraham se llevó al papá y se llevó al sobrino. Entonces fue desobediente. Ay, no, pero pues el papi, ¿sabe qué hizo Dios? Lo cortó. Pan. Y Lot vio el problemón que tuvo con Abraham, que terminaron separados. Y la maldición de Moab y de Amón. Porque usted no sé si sabe que también las hijas de Lot emborracharon al papá y tuvieron sexo con Lot, y la una quedó embarazada, no sé si en una misma noche o en 2 noches diferentes, del pueblo de Amón y del pueblo de Moab. Las propias hijas de Lot emborracharon al papá para que las embarazara. Eso está en la Biblia. ¿Y por causa de qué? De la desobediencia. ¿Y qué nos dice la palabra de su desobediencia? Castíguela. Esto no es juego. Yo amo a mi familia enormemente, pero ¿qué me dijo Dios? Deja tu casa, tu parentela, vete a la tierra que yo te diré. También es necesario, yo creo que alcanzo a terminar. Oh, sí. Además, si usted se mueve de pronto, Dios hace temblar otra vez, y no querrá que el temblor le coja por allá afuera, sino aquí adentro. Tremendo temblor. ¿Se asustaron o no se asustaron? Porque como que da susto que el temblor no pare. ¿No le pasa a usted eso? Que uno como que mira, ¿cuándo va a parar este temblor? Y es a orar inmediatamente. Amén. Para castigar la desobediencia que te está haciendo tanto daño, por favor, obedécele a Dios. Hoy vamos a ser diferente. Yo soy gritón, yo soy subidor de voz, pero hoy le voy a hablar pacífico. Busque a la persona de al lado, sonríe, dígale, para castigar tu desobediencia, obedécele a Dios. Obedécele a Dios. Obedécele a Dios. ¿Cómo se castiga la desobediencia? Obedeciéndole a Dios. Hay algo importante. Yo sé que usted me da estos minutos. Bueno, no me los da a mí. Se los está dando a usted mismo. Hay una vida espiritual dentro de nuestra mente y nuestros pensamientos. ¿Se acuerda que les puse el ejemplo del doctor y la doctora aquí? Puede ser un psiquiatra, un psicólogo. Si él no creyera en Dios, diría: no, pastor,
el funcionamiento del cerebro está de acuerdo a sustancias químicas, bioquímicas. Las neuronas, las neurotrofinas, no tienen nada que ver, hay hormonas, ya no me acuerdo los nombres de ellas, y eso funciona. En unas mujeres, en los hombres, en unos más, en otros menos, ahí funciona. Pero millones de personas que dicen no es solamente el funcionamiento de un cerebro biológico. Aquí hay una vida espiritual, hay un espíritu de la mente. En pocas palabras, lo espiritual tiene influencia en su mente. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Versículo número 22 en adelante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por favor, míreme. Estamos hablando de fortalezas que hay que destruir. Punto. Ojalá dijese conmigo así: fortalezas que hay que destruir. Punto. No hay término medio. Vuélvalo a decir: fortalezas que hay que destruir. Punto. No hay término medio para esas fortalezas. Entonces usted viene a Efesios 4:22. Y Efesios 4:22 le dice que hay una pasada manera de vivir. Y usted lo asocia inmediatamente ¿a qué? A las fortalezas que hay que destruir. Amén. Por eso ahí mismo la Biblia le invita, y Dios le invita, le dice: en cuanto a esa pasada manera de vivir, en cuanto a esas fortalezas, es usted el que debe actuar. Le está diciendo la Biblia: despójese del viejo hombre. Ese viejo hombre que tiene esas fortalezas. Esas fortalezas dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y le ofrece la fórmula. Le dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévese en la vida espiritual que usted tiene en la cabeza y en el corazón. Si la vida espiritual es de esas fortalezas de terquedad, de depresión, de pensamientos obsesivos, de ansiedad, de dolor, de tristeza, de odio, de amargura, despójese y renuévese. Saque lo viejo y meta lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo para nosotros? Lo que da Dios, su palabra. No piense que lo nuevo para usted es lo que le da el mundo. No se engañe. Lo que le da el mundo es vano, es pasajero. Ese vestido tan hermoso que usted tiene hoy, mañana ya no sirve para nada, porque pasa. Esos zapatos tan hermosos que duró, hablo de las hermanas, 3 horas buscándolos, hoy sirven, mañana no, porque son ¿qué? Vanos. Ese camión tan grande, tan hermoso que usted llegó pitando, qué camionzazo grandote, y le tengo aquí la consola último modelo y le mandé y lo mandé. Bueno, ese camión hoy existe, en unos años ya para chatarra, para la fundición, todo, porque pasan. Pero las cosas nuevas que alimentan su mente son eternas. Son eternas. Vienen de Dios. El diablo es el que te quiere destruido y potencia para que tú estés en esa depresión, en esa ansiedad todo el tiempo. Y Dios extendiéndote su mano. Dios diciéndote: ven, te quiero levantar. Ven, te quiero ayudar. Ven, te quiero sustentar. Pero te está diciendo: no yo. Te está diciendo: no soy yo, eres tú el que tienes que destruir esas fortalezas.
Ven a los ayunos, ven a la vigilia. Ven a esa vigilia. La vigilia nos puso el Señor, va a ser para renovar la vida espiritual. Pues si vengo con frío, traiga la ruana. Aquí yo no le voy a decir nada si se trae la maxi ruana. Amén. Dice el 24 de Efesios 4: y vestidos de del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué hay que desechar? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe? Yo no sé, ¿a usted le gusta ser estudioso de la Biblia? Yo creo que sí, ¿cierto? Sonríale a la persona y al lado le dice: ¿a ti te gusta ser estudioso de la Biblia? Yo creo que sí. Así se lo diga por fe nomás. Pero dígale: pero yo creo que sí. ¿A ti te gusta ser estudioso de la Biblia? Yo creo que sí. Amén. ¿Y a usted no le llama la atención que este apóstol Pablo, con todo lo tremendo que fue escribiendo en este versículo 25, dice: por lo cual deseche la mentira? No dice nada más. Que no nos mintamos a nosotros mismos. Por allá, aleluya, gloria a mi Señor. Y por la tarde, ¿dónde está esa gata que le voy a dar su patadón a esa pelota de esa? Es una mentira, hermanos. Es una mentira, hermanos. Aquí, Señor Dios, te manifestarás. Por allá vino su ex y la preguntó: uy, no lo quiero ni ver, lo odio. Entonces ese canto así era una mentira, hermanos. Y aquí está diciéndole a ustedes y a mí: desechen la mentira, hermanos. Desechemos la mentira. No nos mintamos más a nosotros mismos. Si hay fortalezas, hay que destruirlas. Si hay cosas de raíz, hay que destruirlas. No es Dios el que la va a destruir por ti. Es tú mismo, si tomas armas en Dios. Pero Dios es tan hermoso que te envía una ayuda. Tantas veces te la ha nombrado. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice así. Yo puse aquí ya para terminar: permítele a Dios y permítete tú mismo conseguir el cambio definitivo. Le vuelvo a decir: permítele a Dios y permítete tú mismo conseguir el cambio definitivo. Lo voy a repetir una tercera vez. Permítele a Dios y permítete tú mismo o misma conseguir el cambio definitivo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está diciendo: la palabra que Dios te envía es eterna, tiene vida, y más cortante que toda espada de dos filos. No hay nada que la pueda detener. Y penetra. Deja que Dios penetre dentro de ti en lo más profundo. Y su palabra, déjalo entrar a lo más profundo de ti. Deja entrar la palabra de Dios a lo más profundo de ti, a lo más profundo de tu ser. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, separar las cosas del alma, sentimientos y emociones allá, pensamientos, deseos, y lo del espíritu aparte, adoración. No revolver. No voy a adorar a Dios con emociones, lo adoro con mi espíritu. Por eso dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no emocionales, sino espirituales. Que separa las coyunturas y los tuétanos y ayuda a discernir, a pensar,
a analizar los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esto termino. Yo comencé diciéndoles que como el hombre piensa en su corazón, así hace. Y hoy termina el mensaje diciendo, conforme están los pensamientos, así son las intenciones del corazón. Y si las intenciones del corazón son malas, y si las intenciones del corazón son depresivas y de ansiedad y de derrota y de fracaso y de dolor y de soledad y etcétera, etcétera, significa que los pensamientos están así. Pero hay poder en la palabra para penetrar hasta allá y cortar esas levaduras y quitar eso. Póngase en pie, por favor. Bueno, me faltó decir algo, pero ya lo dije. Para aquellas personas que quieran destruir las fortalezas, que se pongan en pie en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy usted va a hacer una oración de confesión, si quiere. Usted ha pensado que el que hizo ese atentado grave ayer, gravísimo, ahí leí que solo un milagro puede salvar a ese hombre. No hay más. Era un muchacho de 15 años. ¿De dónde habrá salido ese muchacho de 15 años? ¿Quién lo habrá concebido? ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue su madre? ¿Qué vivió él cuando tenía 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, 8 años? ¿Tendría un hogar o su hogar era la calle? ¿Tendría un abuelo o una abuela que le quería enseñar o le enseñó el pandillero de la calle? La sociedad está mal. La humanidad está muy mal. Y usted está llamado a sanar a la humanidad, a restaurar a la humanidad. ¿Con qué? Con el Evangelio, con la presencia de Cristo. Pero es muy triste ver iglesia, a miembros de la iglesia derrotados, fracasados, deprimidos, angustiados todo el tiempo. Porque no digo que usted y yo tengamos episodios de esos alguna vez. Decir que no nos hemos deprimido alguna vez sería ser mentirosos. Decir que no nos hemos sentido derrotados alguna vez sería ser mentirosos. Decir que no nos hemos sentido inmensamente frustrados alguna vez sería mentirosos. Pero el asunto es aquí que esa depresión, esa ansiedad, ese espíritu de derrota se volvió una fortaleza. Está ahí todo el tiempo. Y Dios nos manda a destruirlo. Si alguien quiere hacer la oración, hoy no voy a pedirle a nadie que repita. Si quiere repetir, que repita. Si no, que no repita. Allá él. Si alguien quiere hacer esta oración, dígalo así para Dios. Padre mío, Padre santo, Padre bueno y eterno, aquí estoy porque te necesito. Yo me presento a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret y de su sangre preciosa. Tengo que reconocer que hay fortalezas dentro de mí que son contrarias a tu propósito y a tus planes. Tengo que reconocer que así como fue dado hoy en la enseñanza, así es en mi vida, conforme a mis pensamientos en mi corazón, así actúo y he actuado mal
y me he comportado mal. Por lo tanto, tengo que aceptar que mis pensamientos en mi corazón no son los mejores. Hoy me has dado tu palabra para que en el nombre de Jesucristo exista una transformación y un cambio definitivo en mis acciones, en mis comportamientos, en mis pensamientos. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que esa conexión entre los malos pensamientos y los malos comportamientos hoy se deshace, hoy se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy renuncio a militar según la carne. Hoy renuncio a las fortalezas dañinas y me dispongo a militar en la presencia de Dios y de su palabra, a tomar las armas poderosas en Dios y a destruir esas fortalezas. Hoy declaro que se derriban esos argumentos, se derriba esa altivez, se derriba ese orgullo, esa soberbia. Hoy declaro que voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que de aquí en adelante voy a estar pronto, dispuesto para castigar toda desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Renuncio a los pensamientos obsesivos con el yo. Renuncio a los pensamientos depresivos. Renuncio a los pensamientos de ansiedad. Renuncio a que las emociones y sentimientos dominen sobre mi alma. Renuncio a los pensamientos recurrentes de fracasos y de temores. Renuncio a los deseos incontrolables por lo perverso, por lo pecaminoso. Hoy renuncio a todas las fortalezas dañinas y peligrosas, y el objetivo es que sean destruidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy renuncio a la pasada manera de vivir y me despojo del viejo hombre, de esos vicios, de esos engaños, y se renueva el espíritu de mi mente, vistiéndome de lo nuevo hombre, creado según Dios, por lo cual desecho la mentira y hablaré la verdad, y le permitiré a Dios y me permitiré a mí mismo conseguir un cambio definitivo. Y de aquí en adelante permitiré que la palabra de Dios me penetre hasta lo más profundo de mis pensamientos y de mi corazón, y que separe el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos sean separados, y que me enseñe a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Voy a hacer un llamado final para el que quiera, porque esto es en fe. Si alguien quiere una provisión del Espíritu Santo para poder vencer y destruir esas fortalezas, pase aquí al frente. Así es, gloria a Dios. ¿Entendió el llamado? ¿Por qué lo digo? Porque hay lugares donde hasta aquí enseñan, pero nosotros somos carismáticos. ¿Qué son carismáticos? Creemos en los dones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Creemos, somos pentecostales también. ¿Qué es eso? Creemos en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y hay unos dones maravillosos. Hay unos dones de profecía, donde usted se puede profetizar a sí mismo. Es decir, ese pasado mío se entierra y no se vuelve a levantar. Ese fracaso mío se sepulta y nunca más se vuelve a levantar. Eso es profetizarse. Hay dones de la fe. Ay, Dios mío, la fe que viene del cielo. Imagínese usted y yo que nos sentimos a momentos difíciles, ¿cierto? Porque como decíamos, nadie está exento.
de un momento difícil, pero viene la fe del cielo que te dice: levántate, pelea la buena batalla, cree. Hay dones de sanidades. Tal vez esas fortalezas, por haberlas sentido o haberlas llevado, han hecho daño. Ha dolido el corazón, hasta duele la cabeza por eso, ¿verdad? Duele el alma, duele el cuerpo. Pero hay unos dones de sanidades. Hay unos dones de milagros. Porque esas fortalezas tal vez han llevado a ver un hogar chocando, un hogar peleando, el desamor, ¿cierto? Pero hay un milagro. Milagro hermoso es cuando el amor comienza a renacer, ¿cierto? Dice que el tronco desechado, de esa raíz salió una vara, ¿cierto? ¿No? De un tronco desechado, dice en Isaías 11, de un tronco ¿qué? De un tronco seco, renovó la vida, reverdeció, renovó la vida. Hay dones de discernimiento de espíritus. Entonces, si es un recuerdo, tú vas a decir: voy a castigar esa desobediencia, no voy a pensar en eso, porque es el diablo el que me quiere hacer daño. Voy a enterrar eso. Usted sabe que hay recuerdos que son bonitos e inevitables, pero hay recuerdos dañinos, y con esos recuerdos dañinos, ¿qué hay que hacer? Sepultarlos. Amén. Y así muchas cosas, y para eso necesitamos el toque ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire, regáleme este minuto, además, para que no haga temblar, porque se va de aquí usted ya hace temblar. Yo conocí un hombre terrible, él. A él le hicieron el plan de fuga. Los que son militares han oído eso, que lo dejan salir para poderle disparar, y después de que lo mataron le dicen: no, es que se iba a fugar y por eso sí, los que son militares, ¿se habían oído eso o no? De los planes de fuga que dicen, que los dejan salir y les disparan y después dicen: es que se iba a fugar. A él le dieron el plan de fuga y no lo mataron, que Dios tenía un propósito con él. Y era terrible y violento y terrible y de matar gente. Y cuando supo que fue la misma familia, más se puso violento, más dijo: aquí me las van a pagar todo el mundo. Y entonces estaba herido y lo llevaron al hospital. Y él pensaba solo en salir del hospital para vengarse de su papá, de su mamá, de todo el mundo. Y entonces dijo: ¿cómo me vuelo? Entonces dijo él las viejitas, las aleluyas. Dijo: ¿usted quiere recibir al Señor? Dijo: por este lado yo las cojo y aquí me hago, los distraigo y tal. Dijo: por este lado me vuelo yo de este hospital para acudir. Dijo: ¿y quién quiere recibir? Y las viejitas todas inocentes, y él levantó la mano: yo quiero. Dijo: llegaron ese par de viejitas, aleluyas. Dijo, pero lo que no pensé ahí fue que sentí una mano sobre mi corazón y empecé a llorar, y no podía detenerme en llorar. Y lloraba el más duro, decía, el más fuerte, el más asesino, el más terrible con las armas. Lloraba y lloraba y lloraba y no podía llorar. Y esas aleluyas, como él decía, empezaron a orar porque entendieron. Dijo: ¿quién estaba tocando ahí? El Espíritu de Dios, cambiando un rebelde terrible en una nueva criatura. Por supuesto, él dejó esa vida y se convirtió en un tremendo predicador, en un hombre de Dios usado en Centroamérica. Cierre sus ojos. Yo no voy a mirar y no voy a oír celulares timbrando. Si usted necesita esa fuerza para vencer esas fortalezas, no sé qué vaya a hacer. Si quiere levantar su mano, o arrodillarse, o llorar, o clamar. Pero si quiere, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, una oveja de tu redil, dile. Una oveja de tu redil que te necesita. Y dile: Señor,
quiero vencer. Debo derrotar esas fortalezas, destruirlas, porque no me pueden dominar más esas fortalezas, porque no es tu voluntad que me dominen esas fortalezas. Abre tu boca como un niño o una niña de Dios. Mírate como un hijito o una hijita de Dios que está ante su papá y le dice: extiende tu mano, Padre mío, extiende, tómame con tu mano, tómame con tu mano, te necesito. No quiero ser hallado un rebelde, un orgulloso, un terco, un incrédulo. Ayúdame, Señor. Y si aquí hay mujeres que las hay con depresiones ya algo severas, dile: Señor, que yo pueda enterrar esa fortaleza de depresión. Y si aquí hay personas con ansiedad, que los hay, que le digan: Señor, ayúdame a enterrar esa ansiedad, ayúdame a destruir. Y si usted tiene fe, dígale por un instante: quiero sentirte en este momento, Señor. Quiero sentirte, que me tocas, que me llenas. Quiero sentirte, Señor, que me tocas, que me llenas. Y si usted está sintiendo el toque del Señor, aproveche y diga: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y levante las manos y profetícese a usted mismo. Dígale: sí, voy a cambiar, voy a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Esas fortalezas dañinas son destruidas y no quedará nada de ellas. Esas fortalezas que me hacían daño en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu y en mi alma, de ellas no quedará nada, porque tomo las armas poderosas en Dios, las tomo ahora. Se renueva mi fe, se renueva mi oración, se renueva mi caminar en Cristo, se renueva mi seguridad. ¿Sabes? Dilo ahí: se renueva mi seguridad en Cristo Jesús de Nazaret. Se renueva mi paz en Cristo Jesús de Nazaret. Mi amor y mi fe se renuevan en Cristo Jesús de Nazaret. Y si usted quiere levantar la voz, levántela en esta hora y dígale al Espíritu de Dios: lléname, 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 lléname. Y si usted quiere levantar más la voz, dile: lléname, lléname de tu presencia. Y si quieres hacer más, levantar su voz, levántale y dile: lléname, lléname, te necesito, lléname, lléname en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Lléname, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Pueden pasar a sus puestos. Y no siente que ya vamos a dar la oración de despedida. Levante sus manos hacia el cielo de Dios, muy alto. Y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental. Iglesia muy amada, que el Señor les continúe bendiciendo. Así quedamos despedidos. Dios les bendiga poderosamente.